Ya está grabando. Me estoy yendo al capítulo 15 nuevamente. Sí, en el capítulo 15 van a tener un repaso también de lo que es la dinámica estructural, ¿sí? Y cómo se resuelve la ecuación de movimiento para cada nudo, tomando en cuenta que cada nudo contribuye en la respuesta sísmica. Sí, cada nudo. Pues se llama análisis modal espectral, porque trabajan cada modo, mediante los modos de vibrar, trabaja cada modo de vibrar. Sí, entonces cada modo de vibrar participa en la respuesta. Por ejemplo, esta es una aceleración, sí, como dice aquí, un sismo típico, cualquier típico. Sí, en porcentaje de la gravedad, por ejemplo, empieza en cero, llega al máximo casi a los 3 segundos con 20% de porcentaje de la gravedad, por ejemplo, y así va oscilando. Aquí está, por ejemplo, el desplazamiento medido del suelo. Si la mayoría se ha movido digamos, en el rango negativo, por decirte, la dirección sur podría ser, por decir algo, o podría ser la dirección oeste, si según cómo está colocado el aparato. Entonces, sí se está moviendo según las aceleraciones sísmicas segundo a segundo. Y aquí está, por ejemplo, el desplazamiento relativo ya mediante un espectro de desplazamiento máximo medido en un espectro de desplazamiento. Como se ha ido desplazando, desplazamiento máximo, por ejemplo, se ha dado casi a los 1.5 segundos para un amortiguamiento del 1%, y para el estándar del 5% es esta la curva o la gráfica de desplazamiento. Y aquí está, sí, el espectro de aceleraciones. El espectro de aceleraciones para un amortiguamiento de 1% y para un amortiguamiento del 5%. Entonces, la envolvente de este espectro de respuesta es el espectro de diseño. Sí, les decía, cada modo de vibrar tiene un periodo y cada periodo le corresponde un valor de aceleración. Entonces, como no se dan simultáneamente, si las aceleraciones máximas para cada modo de vibrar, entonces hay que buscar una forma de combinar los modos de vibrar. ¿Cómo los vamos a combinar? Cuando definimos en el programa, en Load Case, ya habíamos definido, por ejemplo, si el sismo en X, el sismo en y el sismo en Z, todos los efectos direccionales se combinan con el método SRSS. Y aquí cerraremos. Abriré también, que siempre nos sirve de la guía sísmica. Si vamos a abrir la guía sísmica. Aquí la tendremos también de referencia. La tendremos de referencia. Aquí está la gran ecuación. Pues esta ecuación se resuelve para cada modo. Si son 18 modos, por ejemplo, si le hemos dicho que nos calcula 18 modos, cada modo contribuye con una partecita de la respuesta. Sí. Entonces, si los desplazamientos máximos para cada modo se dieran en el mismo instante de tiempo, entonces simplemente sería la suma de las respuestas de cada modo. Pero como no se dan en el mismo instante de tiempo, ¿sí a qué se refiere? Por ejemplo, vamos a entrar otra vuelta.
al libro de Wilson, si aquí está, por ejemplo, la respuesta, la aceleración espectral, si para un sismo cualquiera, como el que veíamos aquí, para un sismo cualquiera. Entonces, si un modo de vibrar tiene, por ejemplo, un periodo de 1.5, si le toca esta aceleración, otro modo de vibrar va a tener otro periodo, le va a tocar otra aceleración, y así consecutivamente. Pero las aceleraciones máximas de cada modo de vibrar no se dan en el mismo instante de tiempo. Entonces hay que hacer un método para combinar esas respuestas. Y les decía, en Define, Load Case, donde está sismo, si para completar la configuración del análisis sísmico nos falta ver si en el único caso que tenemos de modos de vibrar, cómo vamos a combinar los modos. Entonces, dentro de la combinación de modos está también el SRSS, miren qué interesante, igual que en los efectos direccionales. Este método SRSS para los modos de vibrar fue deducido más o menos hace unos 50 años por dos grandes científicos, Newmark, sí, un gringo, y Rosenbluet, un mexicano. Su apellido parece gringo, Rosenbluet. ¿Qué origen tendrá? Pero es un mexicano, Emilio Rosenbluet, trabajando con Nathan M. Newmark. Sí, los dos dedujeron este método, pero para la combinación modal. Entonces, ¿qué significa para la combinación modal? Miren qué interesante es esto. Por ejemplo, el desplazamiento de este nudo, por ejemplo, que estoy tocando aquí, el desplazamiento de este nudo bajo sismo, sí, por el modo 1, pues lo vamos a escribir mejor, lo vamos a escribir en nuestra hojita de resúmenes, en este datos generales. Aquí lo escribiré para que les quede como ejemplo, ¿no? Aquí como ejemplo. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, bajo el modo 1, sí, bajo el modo 1, por ejemplo, el desplazamiento en X de un nudo cualquiera, del nudo 234, por ejemplo, o X del nudo 20, del nudo que me entre aquí del nudo 6, digamos, por decir. El desplazamiento en X del nudo 6 había sido, por ejemplo, 4 centímetros. ¿Ok? En el modo 2, en el modo 2, el desplazamiento del mismo nudo 6 había sido, por ejemplo, 2 centímetros. ¿Ok? Para el modo 3, o sea, cada modo, sí contribuye a la respuesta. Cada modo resuelve si el sistema de ecuaciones para ese modo de vibrar. Entonces, y para cada nudo, ¿no? En este caso estoy poniendo el nudo 6. Para el modo 3, por ejemplo, el nudo 6 había sido incluso negativo, menos 1.5 centímetros, por ejemplo, imagínense. ¿Qué pasó? Porque se me puso eso, menos 1.6 centímetros, por ejemplo. Ah, aquí me quiere meter fórmula. Ya entonces aquí le vamos a poner, ¿dónde está el simbolito? Hay un simbolito, ¿no? Para que haga fórmula. Sí, entonces negativo le voy a poner. Menos 1.6, por ejemplo. Y así si cada modo tiene, digamos, el modo 4 y así, ¿no? Los 18 modos. Cada modo, si tiene su desplazamiento, digamos, este había sido 0.20, digamos. Entonces, cada modo hace que cada nudo se mueva en distinta dirección. Lo mismo la fuerza axial, por ejemplo, que ponemos aquí para una columna, si para esa misma columna, si cada modo también tiene una respuesta. Por ejemplo,
aquí podría ser para el modo 1, esa columna, digamos que sea, vamos a inventar la columna 27, ¿sí? Aquí la misma columna 27, que nos haremos un espacio. Sí, aquí la misma columna 27, por ejemplo, cada modo contribuye con algo. Digamos, este contribuye con 45 toneladas, este contribuye con 23 toneladas, este contribuye con 3 toneladitas, este con 7 toneladas y así. Fíjense qué interesante, cada modo contribuye con desplazamientos en los nudos, con fuerzas axiales en las columnas, con cortantes en las vigas, con todo. Es decir, cada modo es un análisis sísmico, independiente, cada modo de vibrar. Entonces, ahora, ¿cuál es la resultante, diríamos, sí, de la fuerza axial, por ejemplo, o del desplazamiento de ese nudo? Porque a mí me interesa al final saber cuál es la fuerza axial en esta columna, sí, cuál es la fuerza axial en esta columna, sí, y no la fuerza axial en cada modo, sino el total. Entonces, una alternativa sería sumar la sumatoria, este más este más este. Entonces, una alternativa sería la suma. Pero no puedo sumarlas. ¿Por qué? Porque este valor de la fuerza no se ha dado en el mismo instante de tiempo. Evidentemente esto se ve en dinámica estructural. Yo no debería repasar esto, pero me gusta repasar para que quede más clarito. Entonces, cada modo contribuye, sí, con un pedacito de las respuestas, algunos con más, otros con menos, tanto en fuerzas como en desplazamientos, sí. Entonces, cada modo contribuye. Entonces, si cada modo contribuye, lo primero que se nos puede pensar es decir, bueno, entonces sumaré las respuestas modales. E inclusive podría sumar en valor absoluto, porque hay valores también negativos. ¿Sí? Pero eso no se puede hacer porque la respuesta de cada modo, si ya sea fuerza o ya sea deformación, no es en el mismo instante de tiempo. Porque acuérdense que el sismo, si ay, no, perdón, está sonando el celular. Ya, disculpe. Entonces decía, sí, no se puede sumar. ¿Por qué? Porque el sismo en realidad no ocurre pues en el instante cero. El sismo, fíjense, por ejemplo, este sismo ha durado 10 segundos, que es nomás cortito. Normalmente aquí en Bolivia sentimos sismos de apenas 2 a 3 segundos, demasiado cortitos. Y gracias a Dios que son tan cortitos, porque si fuesen más largos, van a generar mucha oscilación, mucho desplazamiento, como se ve aquí, en las estructuras que pueden causar mucho daño. Si el sismo es cortito, entonces no llega a generar mucho daño. 10 segundos incluso es corto. Los sismos, por ejemplo, en Ciudad de México, pueden durar hasta 2 minutos, es decir, 120 segundos, imagínense, qué bárbaro. Entonces son muy largos, sí, son muy largos. Entonces, pero el sismo depende en cada instante de tiempo. Hay valores mayores, positivos, negativos, valores menores. Sí, entonces un modo de vibrar sí puede reaccionar de manera diferente que otro modo, bueno, más que puede, reacciona diferente, cada modo de vibrar oscila diferente. Entonces, si para un modo de vibrar la deformación máxima es, por ejemplo, la aceleración máxima o la deformación máxima es, por ejemplo, aquí por los 2 segundos. En otro modo de vibrar, la deformación máxima puede ser a los 1,5, a los 7 segundos. Entonces, esto hay que hacerlo para cada modo de vibrar. Entonces, cada modo de vibrar reacciona diferente. Entonces, no puedo sumar algebraicamente directamente cada uno de esos resultados. Entonces, por eso
es que el programa, por ejemplo, me dice, ¿dónde está Load Case? Aquí me dice, ¿cómo vas a combinar tus 18 modos? ¿Con qué método? Sí, puedes hacer una suma en valor absoluto, por ejemplo, que sería muy exagerado, es decir, sumar los positivos, los negativos, todos en valor absoluto, que sería muy exagerado, pero se puede hacer si uno quiere, ¿sí? O puede usar una fórmula que es parecida al CQC, que es el GMC, ¿sí? O la doble suma y en varios métodos. Pero les decía, hace 40 años Newmark y Rosenblatt dedujeron el SRSS. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, para esta columna, aquí tengo 18 modos, cada modo contribuye. ¿Cómo se hace? El 45 se eleva al cuadrado, el 23 se eleva al cuadrado, el 3 se eleva al cuadrado, el 7 se eleva al cuadrado. Cada uno de los resultados se eleva al cuadrado y se saca raíz cuadrada. Ese es el método SRSS, que lo habíamos visto. Aquí les voy a mostrar. Sí, que es elevar al cuadrado. Aquí está. No, esta es la combinación modal. Aquí está. De pronto, sí, aquí está como X, Y, Z, pero sirve como ejemplo. Si la fuerza, digamos, axial en el modo 1 se eleva al cuadrado, la fuerza axial en el modo 2 se eleva al cuadrado, la fuerza axial en el modo 3 se eleva al cuadrado y así más la fuerza axial 4, 5, 6, 7, 8. Todas las fuerzas axiales de esa columna se elevan al cuadrado y se saca raíz cuadrada. Entonces Newman y Rosenbluth demostraron que ese método era muy bueno, sí, funcionaba muy bien, pero, aquí está el pero, para dos dimensiones, para 2D, como hace 40 años o 50 creo que ya tiene ese método, sí, pues no había 3D. Entonces lo dedujeron para dos dimensiones, 2D. 2D. Entonces se ha visto que ese método para 3D no funciona. En otra vuelta, Wilson y sus amigos vieron que el mejor método era el CQC, y lo vamos a ver acá. Sí, entre ellos dicen, ¿cómo combinamos los modos? Dicen, vamos a presentar el método CQC. Dice, el método más conservativo para estimar el valor pico, el valor máximo de desplazamiento, por ejemplo, o fuerzas dentro de una estructura, es usar la suma de los valores absolutos de las respuestas modales, ¿sí? Este enfoque asume que los valores de los máximos, ¿sí? Ocurrirían al mismo instante de tiempo, o sea, lo cual es falso. Otra forma muy común es usar la square root, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, SRSS, en los valores máximos modales para estimar el valor de desplazamientos o fuerzas. Dice el método SRS asume que todos los máximos valores modales son estáticamente independientes. Sí, dice para sus 3 dimensiones, en cual una gran cantidad de frecuencias, sí, entonces no son idénticos, esta asunción no está justificada. Entre el método relativamente nuevo método de combinación modal es el CQC, que primera vez fue publicado en 1981, está basado en vibraciones aleatorias y así nos va explicando. Entonces dice que nos va a ilustrar ahorita la diferencia entre el método CQC y el método SRSS. Dice, por ejemplo, para el CQC es una doble sumatoria de factores que afectan a los modos de vibrar y raíz cuadrada. Y aquí está esos factores N delta rho nm, ¿sí? Que depende del amortiguamiento y de una relación entre los modos, bien interesante. Y nos pone un ejemplito simple, miren, pórtico 1, pórtico 2, pórtico 3, pórtico 4, aquí está visto en elevación, cada pórtico es un ejemplo simple, dice, en 3D. Si aquí calcula los modos de vibrar en distintas direcciones, si los modos de vibrar, sus frecuencias. La frecuencia, por si acaso, es simplemente el inverso del periodo, ¿verdad? Entonces, y le aplican un componente
del sismo Earthquake del Taft del año 1952 ocurrido en una población norteamericana, Taft. Sí, aquí está la aceleración sísmica, el U2.x. Y fíjense, y esto nos va dando los distintos resultados. Los distintos resultados. Aquí dice, base shares cortantes en cada pórtico para los primeros 5 modos. Entonces aquí está, por ejemplo, el cortante para el modo 1, cortante para el modo 2, cortante para el modo 3, cortante para el modo 4 y para el modo 5. Y aquí ven la fuerza 47, aquí 52 en cada uno de los pórticos, ¿no? Aquí están los pórticos, en el pórtico 1, en el pórtico donde está el 2, el 3 y el 4. El cortante en la base de cada pórtico, aquí está para cada módulo que les decía, ¿no? Cada modo de vibrar nos produce resultados. Por ejemplo, para el modo 1, el cortante en el pórtico 1 es 47,33 y esto está en kips. Para el modo 2, por ejemplo, es 52,30, para el modo 3 es 7,42, para el modo 4 es 8,12, para el modo 5 es 0,40. Ahora, ¿cuál es el cortante total? La suma de esos. Fíjense, el time history, es decir, si yo hago un análisis con historia en el tiempo, el análisis más exacto que existe, el más preciso, resulta que aquí nos da 102 Gibbs, aquí nos da 112, aquí nos da 4,85, aquí da 5,44. Con el método deducido por Newmark y Rosenbluth hace 50 años, el SRSS, sí, para combinación modal, aquí nos da 71,4, aquí da 71,4, 78,8 y 78,8. Fíjense que con 102 es muy bajo, con 5,44 ya es muy alto, con 4,85 es altísimo, con 102 es muy bajo. Entonces el método SRS no está dando resultados confiables. La suma de valores absolutos, sí, la suma de valores absolutos a 116, 127, 127, 16, da más conservador que el SRS, será demasiado conservador. Y fíjense la diferencia, aún así, aquí por ejemplo, 116, 102, 127, 112, o sea, sale muy exagerado el de suma de valores absolutos. Pero ¿qué ocurre con el método CQC? Miren qué lindo, da 100,8, que se parece muchísimo a 102, 6,4, que se parece mucho a 5,44, 6, que se parece mucho a 4,85, 111,1, que se parece mucho a 112. Este es el time history, se podría decir que son resultados exactos. Y estos son los aproximados con 3 métodos, con SRSS, con la suma de valores absolutos y con el CQC. Entonces, para la combinación modal hay que usar el CQC. Aquí están los coeficientes de correlación modal que calcula el programa. Entonces, sí, entonces, les decía, es bueno que ustedes lean esto. Entonces, ¿cómo vamos a combinar los modos con el método CQC? ¿Listo? Con el método CQC. Tal vez simplemente les han dicho a ustedes, usen CQC, pero yo he procurado explicarles el porqué del método CQC. Y esto también otra vuelta, en las normas sísmicas, si en las normas sísmicas, por ejemplo, la norma boliviana, ¿qué decimos al respecto? A ver, ¿dónde está con el índice? Debe estar. Sí, clasificación de estructuras, sistemas estructurales, modelos estructurales. Creo que lo hemos puesto en la parte de modelos. Método sísmico, análisis modal espectral o en el análisis modal espectral en la página 40. Ya primero vamos a ir a ver modelos estructurales, masa para análisis sísmico, compatibilidad, acciones sísmicas sobre estructuras, esto ya lo hemos visto. Sí, está entonces en el método de análisis. Métodos de análisis, aquí está. En el análisis modal espectral. Análisis modal espectral, aquí está.
Sí, aquí está, y habíamos dicho que el número de modos debe ser suficiente para que participe el 90% de la masa total. Y aquí está, parámetros de respuesta modal, respuesta combinada. Sí, dice, el valor de cada parámetro calculado deberá ser combinado utilizando el método de raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, SRSS. El método de combinación cuadrática CQC. Si después hay otro, el CQC4, que es una variante. ¿Sí? Para aquellos casos en que los modos próximos tengan correlación cruzada significativa en las respuestas transversales, deberá utilizar el método CQC o el método CQC4. La mayoría de las normas, recién como la norma boliviana, se está incorporando el método CQC, recién. Sí, evidentemente en la norma que yo hice, ya en la del 96, por ejemplo, hace ya 20 años, ¿sí? Pues ya puse CQC, porque Wilson, otra vuelta, con el SAP, con el ETAPS, ya hace 30 años que ya sabían ellos que el método bueno era el CQC. Pero las normativas, incluso la norma americana, recién lo han incorporado. Las otras normas también toditas dicen, usted combine con SRSS. Recién están poniendo la alternativa de utilizar CQC. Claro, si uno hace estudios en 2 dimensiones, entonces está bien con SRSS. Pero si uno hace en 3D, donde hay modos de vibrar que están relacionados entre sí, ahorita les voy a mostrar cómo es que se relacionan entre sí, entonces hay que usar el CQC. Por eso en el programa nos dice si cómo vas a combinar los métodos, modos, pues con CQC. Entonces ahora ya está completo. Dice, ¿cuál es el análisis? ¿De dónde va a sacar los modos de vibrar? Del análisis modal. ¿Cómo va a combinar los 18 modos? Con el CQC. Ahora los efectos direccionales, ¿cómo va a combinar los efectos direccionales? Fíjense que los efectos direccionales funciona el SRSS, funciona, porque es una variante del CQC. Sí, es decir, el CQC sirve tanto para modos como para direcciones. Entonces, el SRSS, acuérdense, habíamos visto el día de ayer, si era el método CQC también, pero donde el ángulo o el factor A era igual a 1. Aquí estaba la fórmula para el CQC3. Y si es que simplificamos, si es igual a 1, llegamos al método de SRSS, pero para direcciones, que es lo mismo que les he mostrado aquí. Si los efectos de dirección en x al cuadrado más los efectos de dirección en y al cuadrado más los efectos de dirección z al cuadrado raíz cuadrada, eso nos da la fuerza o el desplazamiento, si en cada nudo, en cada columna, en cada viga. Entonces, de esa manera ya queda configurado el análisis de casos de carga. Sí, ya queda configurado. Aquí ponemos entonces sismo en X, sismo en Y, sismo en Z. Cómo configuramos los modos con CQC, cómo configuramos las direcciones con SRSS y el amortiguamiento, modal damping, sí, constante al 5%. Sí, aquí se podría, por ejemplo, sí, que ahorita estamos con amortiguamiento constante, constant damping. Podríamos hacer una interpolación lineal. Sí, podríamos tomar en cuenta en función de la masa, sí, en función de la masa y de la rigidez, lo que les decía. Podemos generar, sí, amortiguamiento en proporción de la masa y en proporción de la rigidez. Pero para los edificios comunes y corrientes, esto es más para investigación. Si ya saben que el SAP y el ETAPS también sirven para hacer investigaciones, entonces no tocamos nada, simplemente queda constante al 5%. Entonces esto ya está listo para hacer correr. Vi que hay una pregunta, voy a responder una pregunta. Sí, modal dumping, justamente el modal dumping es el amortiguamiento que habíamos hablado, el amortiguamiento que está en la ecuación de movimiento. Acuérdense, ayer hemos demorado un rato para este amortiguamiento. Pero este amortiguamiento ya no reflejado como una matriz de amortiguamiento, sino para el amortiguamiento de cada modo. Si como esta ecuación se desglosa en 18 ecuaciones, porque les dije que este método
para hacerlo más sencillo y más rápido y usando que se puede hacer una superposición lineal, esta gran ecuación, ¿sí?, matricial se divide en 18 ecuaciones individuales. Entonces aquí va a estar, por ejemplo, el desplazamiento X del modo 1, velocidad del modo 1, aceleración del modo 1. Entonces, fíjense, aquí se los voy a escribir, por ejemplo, sería, por ejemplo, la masa y la aceleración, pondremos así, aceleración del modo 1, hoy vamos a poner así, masa por aceleración, sí, a X del modo 1, sí, tenemos que sumarle ¿quién? Tenemos que sumarle el amortiguamiento, sí, el C, de ese modo, por la velocidad del modo 1, y hay que sumarle ¿quién? La rigidez, sí, por el desplazamiento del nudo cualquiera debido al modo 1. Entonces aquí viene la otra ecuación. La otra ecuación, solamente que aquí, si ya es debida al modo 2, aquí es debida al modo 2. Esto es bien bonito de hacerlo con números todo en la materia dinámica estructural o ingeniería sísmica también. Sí. Entonces aquí, así vamos haciendo 18 ecuaciones. Sí, 18 ecuaciones. Por ejemplo, por ejemplo, lo copio. Sí, aquí lo copio. Y aquí voy haciendo, por ejemplo, sí, para el modo 3. Para el modo 3. Aquí hago para el modo 4. Aquí hago para el modo 5 y así. Entonces tengo 18 ecuaciones. Miren qué interesante. 18 ecuaciones. ¿Sí? Entonces 18 ecuaciones y cada ecuación me va a dar pues resultados diferentes. Como decía, por ejemplo, la ecuación evaluada para, digamos, el nudo 6 me va a dar un tal desplazamiento, para la otra ecuación me va a dar otro desplazamiento, la otra ecuación me va a dar otro desplazamiento. Entonces, o cada ecuación me va a dar para la columna una fuerza, otra fuerza, otra fuerza. Entonces aquí voy a resolver el análisis sísmico 18 veces, pero parece más largo, pero es mucho más fácil porque cada modo de vibrar, ¿sí? Si cada modo de vibrar, como ya hemos obtenido mediante el método de Ritz, por ejemplo, los modos de vibrar, ya se arma un método de superposición modal muy práctico, ya no nos da tiempo ni es la materia, pues mostrar la dinámica estructural, pero lo importante es de que este amortiguamiento modal, como pregunta nuestro compañero, es el 5% constante que hemos hablado. Aquí está el amortiguamiento de cada modo, que es el mismo amortiguamiento de la estructura. Entonces tenemos la matriz de masas, tenemos la matriz de rigideces, y aquí tenemos sí, el amortiguamiento constante para cada modo de vibrar. Entonces, de esa manera, sí, se resuelve la ecuación. Entonces, esta es la configuración de los resultados. El programa pues ya nos va a dar los resultados combinados, tanto los modos como para las direcciones. Entonces yo le pongo OK y ya está configurado al fin el efecto sísmico. Ahora ya puedo hacer correr. Lo lanzamos a correr. Sí, porque ya tenemos resorts, ya tenemos todo. Miren, le he puesto Zoom Análisis. Zoom Análisis, he tocado, como ven el cursor aquí arribita, el icono que hace correr el análisis estructural. Sí, Zoom Análisis. Puedo entrar también por Analyze, lo vamos a hacer ahorita. Fíjense que aquí abajo dice Creating Analysis Model. Está creando, por ejemplo, los frames, lo está generando las cargas. Sí, muy rápido. Ya está. Ya ha generado toda la base de datos. Fíjense, ahora va a empezar a procesar. Empieza a correr analizando, dice 0% el caso P delta. Aquí abajo a la izquierda.
Sí, mientras va corriendo, vamos a alguna pregunta. Sí, la torsión accidental del 5% no la hemos considerado, muy buena la pregunta, no la hemos considerado, sí, les voy a explicar por qué. No la hemos considerado la torsión accidental. Ahí está corriendo, lo vamos a hacer también, pero ahorita, fíjense que está corriendo a 88% análisis modal, está corriendo análisis modal. Sí, y ya está casi al 100%. Aquí nos va mostrando, y aquí también Show Details, puedo tocar detalles. Fíjense, en Show Details me va mostrando qué es lo que está haciendo en cada paso. Si en cada paso el programa está haciendo las corridas, ya terminó, ya terminó. Fíjense, y lo siempre aquí me sale desplazamientos. Le voy a poner asignar clear, limpiar. ¿Dónde está asignar clear? Ok. Ahí está muy lleno de nudos. Vamos a poner invisibles los nudos. Ok. Bueno, ¿qué es lo primero? Donde hemos hecho ejemplos, ¿qué es lo primero que queremos ver? Pues justamente modos de vibrar. Entonces voy a decir que nos muestre en la pantalla a la derecha, mientras entro al botón de los iconos ayudan mucho, porque si no también podría entrar a Display Deformed Shape. Fíjense que el icono de deformadas está también aquí arriba. Entonces puedo entrar por Display Deformed Shape. ¿Qué quieres ver? Me dice. ¿Quieres ver, por ejemplo, deformaciones por peso propio, por carga muerta, por carga viva, por empuje de suelos, por sismo? ¿O quieres ver aquí dice modo de vibrar? Por ejemplo, el modo 1, con el scaling automático, es decir, la escala que automáticamente da el programa, quieres que te muestre curvas, por ejemplo, como curvas de nivel. No, ahorita no quiero. Quieres que te muestre, por ejemplo, la deformada con una aproximación cúbica, claro, se ve más bonito. ¿Quieres ver en sombra la estructura? Todavía no. Entonces, si quieres hacer controles de animación, se puede pedir animación. Aquí podemos poner en cuántos segundos empieza, termina, y el incremento de tiempo se puede hacer videos, por ejemplo, de animación. No voy a hacerlo ahorita, digo, ok, simplemente. Entonces, fíjense, ya se ha desplazado la estructura, y aquí arriba dice modo 1, periodo 6.83 segundos. Le voy a pedir aquí abajo Start Animation. Le voy a bajar el volumen porque suena fuerte. Ahí está. Miren, le he pedido que me haga una animación del modo 1. Ahí va. Demora unos segundos dependiendo de la potencia de la computadora. Ahí va. Claro, es un edificio grandote. Y está simulando cómo oscilaría el modo 1. Bien, qué bonito. La oscilación del modo 1 fundamentalmente en la dirección X. Ahí está la oscilación del modo 1. Le pongo stop. Vamos al modo 2. Ahí está el modo 2, periodo 6:31. Le pido animación para ver cómo se mueve. Siempre es bonito ver cómo se mueve. Entonces, aquí está saliendo perfecto, si vale el término. Fíjense que prácticamente se mueve traslacionalmente en X y en Y. No se está moviendo en Y. Y se está moviendo prácticamente un movimiento puro en Y, llamemos así. Ahí está en la dirección Y. Ahí va a terminar de hacer sus procesos y nos va a mostrar la animación. Ahí está, fíjense, oscilación en la dirección Y. El tercer modo, por ejemplo, bien, es una torsión. Le voy a pedir animación y vamos a ver cómo se empieza a retorcer. Entonces ahí va.
Miren cómo se está retorciendo, qué bonito. El modo 3 es torsión, casi pura. Miren qué interesante. Ahí está. Miren qué lindo cómo se torsiona. Entonces, así, y podemos seguir viendo. El modo, por ejemplo, 4, miren, está dando una pancita. El modo 5, sí. El modo 6. Y puedo exagerarlo un poquito. Sí, aquí lo puedo usar user defined. Por ejemplo, aquí dice factor 9000. A ver, le pondré factor 20.000. No sé si es mucho, vamos a ver. Factor 20.000. No, está bonito. Miren, está muy exagerado, pero se nota. Miren, este es el modo 6, le he amplificado para que sea más llamativo. El modo 7, por ejemplo. Miren esa figurita. El modo 8, el modo 9. Son los modos de vibrar y cada modo tiene un periodo que está aquí arriba. Cada modo tiene un periodo. Ahí está oscilando, por ejemplo, el modo 9, sí, que es un modo bastante loco, tiene mucho de torsión, pero una torsión bien extraña. Un lado se tuerce en una dirección, otro se tuerce en otra dirección. Miren qué interesante. Ahí está generando la animación, ahorita va a empezar a bailar. Aquí está, miren qué bonito el modo 9. Sí, interesante, el modo 9. Y así tenemos hasta el modo 18, ¿no? El modo 10, miren qué locura. El modo 11, el modo 12. Cada modo está contribuyendo con la respuesta sísmica. El modo 13, qué locura está este. El modo 14, uy, 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 qué feo. El modo 15, hay unos modos bien feos. El modo 16, el modo 17, wow, y finalmente el modo 18. Este está horroroso, miren, le voy a poner animación con un periodo de 0,12 segundos redondeando. Feísimo este modo. El modo 18. Ahí está. Entonces aquí vamos a aprender unos conceptos importantísimos. Miren qué modo más feo. Horroroso este modo. ¿Cuáles son los modos que más influyen? Por supuesto, los tres primeros. Este modo ya no influye nada. Miren qué feo, cómo se retuerce a un lado, sube. Ya feísimo este modo. Feísimo. Vamos a limpiar, asignar, crear. Ok, pero yo tengo una tabla. Acuérdense que hemos visto esta tabla en varios ejemplos. Vamos a entrar a Display, Show Tables. ¿Y qué quiero ver en esta tabla? Puedo ver, por ejemplo, si los casos de carga, números de barras, números de áreas, que también puedo ver con el set elements. Pero aquí yo quiero ver resultados del output modal information. Miren, modal information. Quiero sacar números ya. Alguien está preguntando. Claro, si dijimos ya, lo hemos visto. El Tommy no ha estado en la clase que vimos eso. Por supuesto, se puede controlar, y te lo voy a repetir. Voy a aprovechar de repetir, Tommy no estuvo en esa clase. Sí, lo vamos a repetir. Ahí está procesando, como es grande el edificio, demora. Fíjense, miren, Modal Direction Factors, ¿ya? Dice, el modo 1, miren, el modo 1 tiene un periodo de 683.1 y fíjense, pucha, está perfecto. Tiene que el modo 1 oscila en la dirección X el 100%. Nada en Y, nada en Z, nada de rotación. O sea, ¿qué les había recomendado cuando vimos varios ejemplos
les había dicho de que por lo menos el 70% sea traslacional y el otro 30% ya puede ser rotacional. Pero aquí estamos al 100%. Fíjense que en el modo 2 es 99.9, prácticamente 100%, y apenas un 0.1% en torsión. El modo 3, que tiene 5,18 de periodo, si tiene 100% en torsión, 0 en X y apenas 0.1% en Y. O sea, esta es la respuesta perfecta, ¿sí? Que los dos primeros modos de vibrar sean traslacionales, no importa que sea X o Y primero, no importa, pero que los dos primeros sean traslacionales. Y claro, no siempre sale así, que esta figura es bien simétrica, pero otros edificios les había dicho que por lo menos diga 70%, aquí puede decir 75, este 71, pero que sea más del 70% es el consejo que les he dado siempre, ¿verdad? Siempre les he dado ese consejo. Sí. Entonces, aquí está saliendo perfecto. El cuarto modo también, por ejemplo, 100%, es que aquí es muy simétrico. Ya, y ahora vamos a ver lo de las masas. Las masas, cuánto está participando cada masa. Fíjense de que en el modo 1, que tiene el periodo 687, el 70, esto multiplicado por 100, el 70% de la masa de la estructura está trabajando en el modo 1, lo cual es fantástico. Es un montón. Si nada, entonces prácticamente 0,0. Entonces la suma en X nos da 0,70%. En el segundo modo, ¿sí? En la dirección X es nada, porque está E a la menos 6, y aquí está el 70.25% de la estructura está trabajando, el 70% de la masa de la estructura está trabajando en el modo 2 en la dirección Y, lo cual es fantástico. Y aquí en la sumatoria, entonces vamos sumando. El tercer modo, por ejemplo, si apenas, miren, en X nada, en Y un 0.06% estaría trabajando en el modo 3 por torsión. No contribuye en nada, miren, 70 sigue lo mismo. Ya el cuarto modo, con un periodo de 2,05, que es el periodo, es el tiempo, por si acaso, en que el edificio oscila en un ciclo, ¿no? O sea, digamos, se va a la derecha, vuelve, se va a la derecha, vuelve y así. O se va a la izquierda, vuelve. Entonces, ese es el periodo, es el ciclo en que hace un desplazamiento el edificio. Entonces, en 2 segundos, por ejemplo, ¿qué cantidad de masa está trabajando? 11.81% en X, en Y nada. Entonces, en la suma, aquí vamos con 81, aquí seguimos con 70. El quinto modo ya más bien tiene 12.25% de la masa en la dirección Y. Entonces, en la suma estamos 81 y 82. El sexto modo, por ejemplo, no contribuye prácticamente en nada. El séptimo modo ya tenemos 4.75 en X. El noveno modo, o el octavo modo tenemos 0.3% en Y. Y así vamos sumando. ¿Dónde está el 90%? Miren, le hemos pedido 18 modos. 89, 80, aquí estamos. Fíjense, con 13 modos, ya llegábamos al 90% de la masa. Miren, suma en X, suma en Y. Entonces podríamos haber dicho suficiente, por ejemplo, con 14 modos, por ejemplo, podíamos, claro. Pero como no sabíamos, en la primera corrida recién estamos viendo, pero fíjense de que los demás modos contribuyen tan poquito, lo que les decía, que va sumando de poquito, poquito, poquito. Por ejemplo, con 18 modos estamos en 97,77. En X, en Y con 97,42. Si le pedimos 50 modos, esto va a seguir sumando, pero ya en el cuarto, tercer decimal. Por eso los primeros modos con el método de Eigenvector son los más importantes. Ahora vamos con lo que es la resonancia. ¿Se acuerdan de que les había dicho, por ejemplo, en el Macoró de Santa Cruz, sí, de que el suelo tenía un periodo de 1 segundo? Entonces, por ejemplo, este edificio no va a entrar en resonancia
porque tiene un periodo muy alejado del periodo del suelo. El periodo del suelo es 1 segundo, este edificio tiene 6,8 segundos, entonces no va a entrar en resonancia. Ahora digan, pero aquí he visto, fíjense, en el modo 9, 1 segundo de periodo. El modo 9 podría entrar en resonancia con el suelo, pero ¿cuál es el problema? Que el modo 9 apenas tienes, mire, por 100, 0,37 de la masa, ni siquiera 1%, el 0,37% de la masa del edificio está actuando en el modo 9 con un periodo de 1 segundo. Entonces no va a entrar en resonancia porque si bien coincide el periodo del modo 9 del edificio con el periodo del suelo, es muy poquita la masa. ¿Cuándo entraría en resonancia? Si digamos el primer modo su periodo fuese alrededor de 1, sí, aquí tenemos el 70% de la masa, a ese sí va a entrar en resonancia. O que tenga el 20-30% de la masa, va a entrar en resonancia, pero más crítico va a ser mientras más masa entre en resonancia. Entonces, este cuadro es muy importante. Uno, para ver, por supuesto, el fenómeno de la resonancia, donde tenemos que revisar que nuestro periodo, ¿sí? Nuestro periodo no esté cercano al de resonancia. ¿Cuánto les dije? Más o menos 0,4%, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, esto lo vamos a borrar. Sí, estos efectos direccionales, sí, con la combo SRSS, y aquí vamos a aumentar una línea más, insertar. Aquí le pondremos combinación modal. Combinación modal. Sí, combinación modal. ¿Qué quede aconsejado? Utilizar el método CQC. Entonces, para combinación modal CQC y para combinación direccional SRSS. Sí, aquí lo podemos poner más bien así. Combinación direccional XYZ. Sí, aquí ponemos el método SRSS. ¿Ok? Y aquí ponemos el CQC. Bueno, ahora vamos a poner aquí resonancia. ¿Sí? Entonces, el periodo del edificio debe ser diferente al periodo del suelo. Sí, debe ser diferente. ¿Cuánto más diferente? Sí, cuánto más diferente. No hay una fórmula, por supuesto, pero una idea. Digamos, el periodo del edificio, el periodo del edificio, sí tiene que ser mayor y menor, mayor, sí, que más o menos un 0,4, sí, por el periodo del suelo. Sí, sí, y menor también que un 0,4 del periodo del suelo. Sí, por ejemplo, sí, si digamos que el periodo del edificio sea, por decir, si 1,8 segundos, entonces el periodo del suelo, aquí le he puesto sin guión, ¿no? Aquí le pondré con guioncito mejor. El periodo del suelo, sí, aquí vamos a cambiar.
Y voy a aumentar un guioncito. Ay, caray. Vamos a aumentar un guioncito. Ya. Entonces, por ejemplo, si el periodo del suelo fuese 1.6 segundos, ¿qué va a pasar? Pues va a haber resonancia, ¿no ve? Porque están muy juntos, muy juntos. Sí, pero sí, por ejemplo, aquí ponemos, si el periodo de los edificios y del suelo, por ejemplo, fuese 2.6 segundos, por ejemplo, entonces no hay resonancia. Por ejemplo, entonces no hay resonancia. No hay resonancia. Entonces tenemos que resonancia. Entonces tenemos que alejarnos del periodo del suelo, ¿te ubican? Entonces aquí también hacemos otro. Copiar, pegar. Si el periodo del edificio es 1.8 segundos y el periodo del suelo es, por ejemplo, un segundo, no hay resonancia, ¿sí? Porque estamos alejados. Miren, la idea es estar más o menos 0.4 veces, es decir, 1.8 más 0.4, 2.2. 1.8 menos 0.4, 1.4. Entonces, mientras más nos alejemos del suelo, ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si, como aquí, que estoy muy cerca, miren, muy cerca, entonces mucha la posibilidad de resonancia es muy alta. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Cambiar, entonces cambiar el periodo del edificio, porque el del suelo no puedo cambiarlo, ¿no ve? Pero sí el del edificio. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, hacerlo más rígido, entonces podría tener un periodo del edificio. Sí, podría tener un periodo del edificio. Por ejemplo, si lo hago más rígido, entonces podría ser en vez de 1.8 segundos, voy a ponerlo más abajito, en la misma línea. Ya, por ejemplo, si lo hago más rígido, entonces el periodo se hace más corto, entonces podría poner de 1. Para que sea, si el suelo es 1.6 menos 0.4, 1.2, entonces tendría que ser por lo menos de un segundo. ¿Sí? Entonces, si el periodo de edificio es un segundo y el suelo es 1.6, pues ya no hay resonancia, ya no hay resonancia. Entonces, fíjense, el suelo no cambia, el periodo del suelo no cambia. Sí, entonces el periodo del suelo no cambia, pero ya no hay resonancia. Miren, ya no hay resonancia. ¿Por qué? Porque ya lo he alejado del periodo del suelo, lo he hecho más rígido. Edificio más rígido. Ahora podría ir por otro caso, podría hacerlo más flexible. Entonces podría, sí, podría ser también lo siguiente. ¿Qué significa más flexible? Si, por ejemplo, en vez de que sea el edificio de 1.8 segundos, sí, podría serlo, por ejemplo, si el periodo del suelo es 1.6 más 6, 2.2, por ejemplo, o 2.4, podría serlo de 2.4 segundos. Si se lo ha dejado, entonces cuando el periodo es más alto, significa que se mueve más, es más deformable, es más flexible, pero tampoco hay resonancia. ¿Por qué? Porque fíjense, 2.4, 1.6, aquí si quieren pongo cuál es la diferencia. La diferencia es aquí 0.6 segundos, ¿verdad? 0.6 segundos entre un periodo y otro. En este otro caso, ¿cuánto es la diferencia? Sí, aquí, si la diferencia son 0.8 segundos. Entonces, en ambos casos, si en ambos casos
el edificio no entra en resonancia por el suelo porque nos hemos alejado del periodo del suelo. Aquí estamos con 1 segundo, aquí estamos con 2,4 segundos. Lo hacemos el edificio. ¿Cómo se hace el edificio más rígido? Pues con columnas más robustas, vigas más robustas, muros más robustos, o le aumentamos también más muros, le aumentamos también más columnas. Entonces lo sacamos del periodo peligroso, lo sacamos del periodo peligroso. Uy, le pondremos automático aquí. Si lo sacamos del periodo peligroso. Sí, 1,8 es peligroso, está muy cerquita del periodo del suelo, muy cerquita, es peligroso. Sí, entonces lo sacamos. ¿Cómo? Lo hacemos más rígido, sí, lo hacemos más corto su periodo, aumentando más columnas o engrosando columnas, aumentando muros o engrosando muros, aumentando vigas o engrosando vigas, o lo hacemos más suelto, más flexible. ¿Qué significa? Hacer al revés, columnas más delgaditas, muros más delgaditas, a lo mejor se puede eliminar alguna columna, algún muro, entonces se deforma más, ¿sí? Se sacude más, entonces su periodo es más largo, pero se aleja del periodo del suelo, entonces no hay resonancia. Entonces, miren qué interesante. Por eso les había mostrado, habíamos visto ya esto, solo que ahora les he puesto numeritos. Si les dije de que es importante el estudio geofísico, porque en el estudio geofísico les va a dar el periodo del suelo. Les va a dar el periodo del suelo. Sí, entonces, está viendo el periodo del suelo, tenemos que fijarnos cuál es el periodo de nuestro edificio y con eso pues ya estamos tranquilos. Sí, y vemos qué cantidad de masa también está participando. Ahora hay una pregunta. Dice, ¿qué pasa si el porcentaje de precisión pasamodal disminuye levemente? Menor para más participación, 50%. Sí, bueno, se puede, evidentemente se puede, sí, si de pronto aquí, si no es 100%, evidentemente, es muy raro que sea 100%, ¿no ves? Muy raro que esta estructura es simétrica y la hemos hecho súper simétrica, si bien en la base sí tenemos en los primeros pisos que no son simétricos, pero la torre, que es la gran estructura, pues es súper simétrica y por eso aquí nos da unos factores bellísimos. Pero ¿qué pasaría si es un edificio como veíamos, por ejemplo, lo veamos? Uy, 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 no nos deja usted salirnos un cachito. Sí, el que deje una ventana abierta, pero ni modo. ¿Ya qué pasa? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, si estos edificios, por ejemplo, fíjense, por supuesto que sus modos de vibrar, si de pronto no van a ser 100% en X, 100% en Y, porque miren, el núcleo de ascensor ya está excéntrico. Sí, incluso otros que por ejemplo, el Macoro 13, sí, tampoco es 100% simétrico. Estos núcleos están ligeramente movidos a la derecha y aquí tenemos un hermoso muro en L, que a la derecha no tenemos ese hermoso muro en L. Aquí tenemos otro murote en L, aquí tenemos un muro en L más chiquitito. Es difícil tener una simetría perfecta. Entonces hay que ir jugando, ¿sí? Con de pronto este muro, si es que puedo ponerle aquí un piquito, ¿sí? O reducirle un poquito, o aquí engrosar esta columna, es decir, hay que ir jugando para que lo más posible, vamos a volver a abrir la tabla, sí, lo más posible, los factores de dirección modal, si sean mayor al 70%, debemos luchar, debemos pelear. Les he mostrado varios ejemplos. Incluso había una estructurita que estaba dividida como en dos pedazos y como era complicado encontrar los factores
de participación modal que sean mayores. Pero aquí de pronto no tenemos 70, sí tenemos 68, sí, pues esto bastante tolerable, ¿verdad? Si no es que es una obligación, no dice en ninguna norma. Además, esto creo que yo también me lo he inventado, no he visto en ninguna norma, de que este sea el 70% se me hace muy bueno. Pero si es un poco menos y ya no hay forma de mejorar, ¿qué significa que ya no hay forma? Lo que pasa que a veces ya si pronto aquí, por ejemplo, no puedo ponerle el muro en L como estito de aquí, como estito de aquí, no puedo, porque arquitectónicamente, si ya les arruino, esto es un acceso al parqueo, si el arquitecto expresamente ha dicho que no crezcamos más para acá, entonces ya es una limitante funcional de arquitectura. De pronto puedo hacerlo un poquito más gordo, aquí está como de 40 centímetros, tal vez con 50 ayude. Ahora tal vez este otro murito también ayude, tal vez este. Entonces tengo que ir jugando y hacer, a veces hacemos 200 corridas en la oficina, vamos jugando con las dimensiones de los elementos, principalmente columnas y muros, para lograr que los modos de vibrar sí sean pues traslacionales. Pero si ya no se puede, porque ya hemos probado un sinfín de alternativas, entonces no nos queda más que aguantarnos, si vale el término. Y si aquí da 55, ni modo, no podemos hacer más. O porque de pronto también, por ejemplo, se ha logrado una simetría brutal. Sí, el mare también se ha logrado una simetría brutal. Se ha logrado gracias a colocar unos murotes aquí en la esquina, no ponerle espaldar a estos núcleos de ascensor. Si se ha logrado con eso, por ejemplo, una muy buena respuesta sísmica. Este es lo simétrico, ¿no? Lo que estamos viendo es simétrico. Pero este otrito, por ejemplo, sí, pues no es nada simétrico. Es aquí muy difícil lograr el 70%, muy difícil, porque no se dan las condiciones. Aquí no podemos poner, por ejemplo, muros en L, porque ya hemos liquidado con estas columnas de 50, hemos perjudicado bastante al parqueo. Lo que pasa es que los arquitectos normalmente no nos consultan y le ponen aquí una columnita con suerte de 40 por 40, si es que no le han puesto una de 20 por 20. Entonces, por eso yo digo a todos mis clientes, antes de que el arquitecto termine su trabajo, en una fase de prediseño, permítanme reunirme con él para poder coordinar y poder, sí, pues definir las dimensiones de los elementos estructurales. Sí, entonces aquí ya no se podía porque el arquitecto ya había terminado su proyecto, ya lo había hecho aprobar por los inversores, ya lo había presentado a la alcaldía. Lo único que me han permitido es que por lo menos de 40 subir a 50, hacer las columnas más gorditas, por lo menos, sí, en estos tres ejes cercanos a las entradas de los parqueos. Entonces, por lo menos, porque hubiera sido interesantísimo ponerle aquí un muro en L, aquí otro en L, para balancear un poquito la torsión. También pude poner estos muros acá, ya no solo por la torsión, sino para controlar la deriva, porque fíjense el desplazamiento en la dirección X, si como estos no están con su mejor momento de inercia en la dirección X, entonces aparte del núcleo necesitamos una ayudita más, aunque estos están en diagonal, pero han ayudado altísimo. Y aquí se pudo poner estos muros gordos, perjudicando un dormitorio con una ventana aquí, sí, perjudicando, pero se ha tenido que poner para que mejore un poco y no tenga tanta torsión. Aún así, no se ha logrado, no se ha logrado, aquí creo que estaba 50%, 40%, con mucha torsión. Hay casos en que no se puede. ¿Y qué significa eso? ¿Que se va a caer el edificio? No. Significa de que nos va a salir un poquito más caro. ¿Por qué? Porque va a necesitar, como aquí, que de pronto esta columna
Miren que podría haber sido a lo mejor 50 por 60, es ahora 50 por 120, porque se presentan mayores momentos, mayores cortantes, porque el edificio tiene mucha torsión. Entonces nos encarece los armados de estos muros, ¿sí? Porque tiene mucha torsión. Y por supuesto, es un poco, llamemos, más frágil que un edificio que no tiene estos problemas. No quiere decir que es malo, sino de que podría haber sido mejor. Se ubican, no es malo. Se le ha dotado de todo el mejor análisis, el mejor diseño, los mejores armados para que resistan bien las columnas, las vigas, los muros, todo. Pero si hubiese sido simétrico este edificio, a lo mejor si le completábamos esta esquina aquí, sí, este muro núcleo sensor estaba más centrado, ya volvíamos un edificio ultrasimétrico o lo más simétrico posible en X y Y, entonces evidentemente se comporta mejor, pero también es más económico porque de pronto esta columna ya no va a ser 50 por 120, a lo mejor 50 por 80, sí, con un poco menos de fierro, de estribos, sí, entonces se hace más comportamiento más óptimo y una economía más óptima también. Sí, ahora no quiere decir que este es más peligroso. Tiene un excelente nivel también de protección, pero a un costo más complicado por la geometría, por la irregularidad. ¿Se ubica? Entonces, no es que es obligatorio, sí. Y también respecto a las masas, si aquí, por ejemplo, está actuando el 40% de la masa y apenas tenemos un factor de 0,5, pues también ni modo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que hacer evidentemente nuestro máximo esfuerzo, como aquí, digamos, no decir, el arquitecto quiere 40 por 40, no, arquitecto, mira, permíteme por lo menos, si no puedo poner la L, si no puedo poner, como en otros proyectos, les voy a mostrar qué significa la L, para que quede bien clarito. Estos no tienen L, este tiene L. Por ejemplo, aquí está, miren el muro en L. Sí, si no puedo poner, miren aquí, aunque sea chiquitito, miren aquí chiquitito, el muro en L chiquitito, pero funciona, sirve muchísimo. Es mucho más eficiente un muro en L que un muro rectangular. Es mucho más estable. Realmente su comportamiento es muchísimo mejor. Pero a veces no se puede, como en esta esquina, no se puede. Sí, pero donde se pueda, pelearla, ponerle, cosa de que mejoremos lo más posible los porcentajes. No nos rindamos a la primera, sino mejoremos lo más que se pueda. Sí, entonces aquí de mejoremos. Si en una primera corrida aquí era 0,2, 20%, digamos, entonces cambiemos la estructura para que ese 20% vaya subiendo a 30, 40, 50, lo más que se pueda. Sí, lo más que se pueda. No siempre se puede, ¿no? Pero lo más que se pueda. Sí, lo más que se pueda, cosa de que mejoremos su comportamiento. Ayudan muchísimo. Estos muros en L son brutales. Ahora, interiormente es difícil ponerlo, ¿no? Porque sí molesta a los lados. Pero en las esquinas hay que hacer, por ejemplo, aquí miren, aquí se pudo poner en toda esta esquina. Aquí también en esta esquina en la dirección X. Entonces, donde se pueda, hay que poner, por ejemplo, este otro les decía, sí, ya estaban los elementos, los pilotes, ya estaban los cabezales. Entonces, disculpen, entonces ya era difícil, imposible en realidad poner muros en él, ya no se podía, porque esto ya lo habían calculado, ya los cimientos, yo los recalculé, pero los pilotes ya estaban, los cabezales ya estaban, entonces lo único que se pudo hacer es cambiar las dimensiones de algunos elementos, pero no se pudo hacer más. Entonces a partir del Macoro 12, ya trabajando, pese a eso quedó bonito y bastante resistente también, ya del Macoro 13 ya empezamos a buscar figuras simétricas con núcleos centrales, con muros en L. Los arquitectos también ya le agarraron el chiste, si vale el término. Miren qué belleza, bastante simétrico, el núcleo central. Entonces ellos ya se dieron cuenta
¿Por qué? Porque evidentemente se acomodan más a la estructura, porque se abarata en dinero y se logra un excelente comportamiento sísmico. Los del Mare también se dieron, ya entendieron. Sí, aquí se logró, pese a la figura irregular, como decía, con esos muros, pero volviendo, creo que tengo el último macroro, no está aquí. El macroro 15 también bastante simétrico. Y aquí está el 16-17, ¿no? Una simetría brutal también, con muros en L en las esquinas. Miren qué belleza, los muros en L en las esquinas. Entonces, todo es cuestión de plantear con el equipo de arquitectura. Pero, volviendo a la pregunta, sí, hay que hacer el mejor esfuerzo para que nuestros modos de vibrar tengan, ojalá, 70% más, ojalá, los dos primeros, y los demás ya que sean como sea, pero por lo menos los dos primeros que sean traslacionales, y mientras más porcentaje logremos, también se van a dar cuenta ustedes que automáticamente más masa también se va a empezar a acumular en los modos traslacionales. Si no se puede, hay que nomás trabajar con lo que se tenga. Entonces, el primer análisis sí es justamente la resonancia y después ver que las direcciones, como les decía, sean principalmente traslacionales, los dos modos de vibrar, y que absorban la mayor cantidad de masa posible. Pero eso no podemos controlar nosotros. ¿Qué podemos controlar nosotros? La rigidez de la estructura, aumentar de pronto muros en L, aumentar de pronto un muro de corte, eso ya está de nuestro lado. Sí, mejorar la estructura y por supuesto hay que volver a hacer correr y volver a hacer correr hasta que tengamos un resultado satisfactorio, sí, pero dentro de límites tolerables y en estricta coordinación con los arquitectos. Si les voy a mostrar rapidito ya para terminar, si un caso real que estamos resolviendo en la oficina. Sí, ahorita estamos en esto. Para la empresa Constia. Sí, miren, 23 de octubre, hace unos días, esta es la última propuesta. Aquí sí estamos, porque ya varios de los clientes ya saben. Entonces trabajamos ya en estricta coordinación con sus arquitectos. Es una maravilla, una coordinación maravillosa. Entonces, por ejemplo, en la planta tipo, miren una planta tipo medio feita. ¿Por qué digo medio feita? Porque miren el ascensor está a este lado. Aquí está el ascensor y aquí están las gradas. Y aquí están los departamentos. Está medio feito, ¿no? Entonces, para que este espaldar, el ascensor, no genere torsión, pues no se le ha puesto el espaldar, solamente tiene este muro y este otro muro, ¿sí? Entonces, para balancear, miren, aquí se ha puesto un muro en L. Y aquí había otro muro en L. Había otro muro en L. Pero, pucha, usted, el arquitecto, ni modo, nos ha solicitado que por favor, es que es una macana. Ahí uno diría, mira, tanto espacio que hay, ¿en qué le perjudica ese muro en L? Pero resulta que, claro, en la distribución ya funcional, aquí hay un acceso secundario al edificio en la planta baja, pero acceso al fin, sí, porque el acceso principal está por este lado, pero acceso al fin, y como hay otras habitaciones y otros ambientes, y todo ellos lo tienen, pero siempre pasa eso al milímetro, pues, ¿no? Los distintos dormitorios, baños, cocinas, uno dice, ah, tanto espacio, pero al final les falta. Entonces aquí había un piquito, como este piquito había. Sí, nos dijo, por favor, vean de eliminarlo. Bueno, le hemos eliminado, por supuesto, ha disminuido su modos de vibrar traslacionales, pero la buena sorpresa ha sido que no mucho. O sea, estamos todavía
con un 80%, estamos bastante bien. Entonces, por ejemplo, se pudo quitar este muro en L aquí. Claro que a mí no me ha gustado nada el chiste. A mí me hubiese encantado que este muro en L también esté aquí arriba, pero ni modo, también le entiendo al arquitecto. Si tiene justo en la planta baja, los demás pisos no le molesta, pero en la planta baja tiene un acceso aquí y ese piquito de 50 centímetros, ese piquito que viene aquí, le molesta demasiado, porque aquí hay una, disculpen la palabra, una pinche puerta, por decir de 1,80 m, y si le pongo aquí los 50 centímetros, ya queda de 1,30 m la puerta, ya no sirve, ¿no ves? Sinceramente ya no sirve, pese que es un acceso secundario. Entonces no hubo más que quitarle el piquito y así funcionó. Y esto es la torre del piso, aquí del piso 3 al 20, algo así. Y los pisos inferiores ya tiene esta figura. Si los pisos inferiores es así, pero la torre, extrañamente, es que esto de la Alcaldía de La Paz es un lío. Esta es la torre bastante esbelta, porque esto mide 13,10. Aquí está la cota, como contra 15,88, pero si medimos este lado, sí, es sumamente esbelto, es una torre esbeltísima. Entonces, para ayudar también a cumplir la deriva, que es el otro problema, estos muros están ayudando en X y la mayoría de las columnas está con su mejor inercia en Y. Entonces, así hay que ir balanceando, pero para mostrar esto se ha hecho un montón de corridas, como unas 50 corridas he hecho, pero optimizando las dimensiones de las columnas, de las vigas, para que esto se comporte lo mejor posible. Entonces hay que hacer el mejor esfuerzo. No significa que si no se puede, ya se arruinó. No, se puede seguir trabajando, pero hay que darse nomás unas buenas horas para optimizar la estructura e intentar que los dos primeros modos de vibrar sean traslacionales y el tercero sea torsional y los demás que sean los que quieran. Pero por lo menos los dos primeros que sean traslacionales, hacer el máximo esfuerzo. Eso ayuda mucho. ¿Hay alguna pregunta más? Claro, bien opinó Ariel. Dice, en el caso de que lo hagamos más flexible, evidentemente, si lo hago más flexible el edificio, sí, como este, ¿cuál puede ser el problema? ¿Me puedo alejar de la resonancia? Claro que sí, pero al ser más flexible se va a deformar más y capaz no cumplimos el límite de la deriva, que vamos a ver ya en la próxima clase. Sí, entonces hay que tener cuidado. Yo siempre prefiero hacer más rígido, que sea más rígido más bien, si columnas más gordas, muros más gordos, vigas más gordos, todo más robusto, me gusta más. Y ahí tenemos una diferencia. La escuela americana, por ejemplo, siempre propone edificios más rígidos. La escuela japonesa le gustan más flexibles, que aunque se sacudan mucho, porque cuál es otro problema también de ser muy flexible, de que las oscilaciones van a ser más fuertes y en el sismo la gente se va a asustar muchísimo más que un edificio más rígido, se va a mover menos. El otro se va a sacudir como un chicote ahí, se va a chicotear en el espacio. Entonces se va a asustar la gente y puede haber problemas también. Hay gente que se lanza por las ventanas, ¿verdad? Se asusta tanto que pierde la razón y se suicida. Sí, pero sin pensar en suicidarse, ¿no? Se ha asustado tanto que piensa que lanzándose por la ventana va a sobrevivir cuando es peor. Se ha visto, ¿no? En muchos sismos que la gente se lanza, por este, qué pena, ¿no? Bueno, entonces con eso ya tenemos, sí. Entonces vamos a seguir avanzando la próxima clase, el día jueves, ya estamos interpretando los resultados y vamos a seguir con los resultados y después ya el diseño, ¿no? Pues les voy a mostrar unos casos bien bonitos también, justamente del comportamiento sísmico. Muy bien, aquí lo dejamos. Buenas noches.